Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo más este miércoles 9 de marzo del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, celebró la liberación de 2 estadounidenses presos en Venezuela. Podrán abrazar a sus familias. Esto lo destaca la agencia EFE. El mandatario estadounidense aseguró que seguirá luchando por la liberación de todos los estadounidenses que siguen detenidos injustamente en Venezuela, Rusia, Afganistán, Siria, China o Irán. Y esto ocurre en el marco de negociaciones, saben ustedes, o mejor dicho, la visita de una misión de alto nivel norteamericana a Caracas. Dice la nota, del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró este miércoles la liberación de 2 ciudadanos estadounidenses que estaban injustamente detenidos en Venezuela después de que su gobierno entablara negociaciones con Caracas. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, entre otros temas. Ayer, muy interesante lo ocurrido en el Congreso norteamericano. Le preguntaron a Victoria Nuland, quien es número 3 de la diplomacia estadounidense, acerca de Venezuela. Ella decía que siguen reconociendo a Juan Guaidó. Sin embargo, se negó a dar detalles acerca de esta visita. Senadores de Estados Unidos se oponen a comprar petróleo a Venezuela de Maduro. Esto lo dice France 24. También hablaremos al respecto durante la mañana de hoy. En tanto eso ocurre en Venezuela y en Estados Unidos, bueno, el gobierno norteamericano y el Reino Unido vetaron ayer el petróleo ruso. Y este es uno de los elementos que se ha utilizado como argumento para para el acercamiento con Venezuela. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, quien es consultora. Ella es especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantada de estar con ustedes, como siempre. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del desarrollo de los acontecimientos en nuestro país. Yo le pedí un primer comentario acerca de estas últimas horas y lo que ha desatado esta visita de alto nivel de una delegación norteamericana a Venezuela, porque además de esta liberación de presos políticos norteamericanos en nuestro país, está la discusión sobre el tema petrolero y también el anuncio del reinicio de las negociaciones en México. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, yo creo que lo primero que hay que enmarcar, o lo primero que hay que contextualizar esto es teniendo como referencia lo que está pasando en Ucrania, ¿no? La invasión de Ucrania ha sido un terremoto global que ha cambiado la lógica geopolítica completa, ¿no? Y ha hecho que las prioridades cambien radicalmente y que las decisiones económicas además cambien radicalmente, ¿no? Que está tomando pues todo el mundo y fundamentalmente todo Occidente, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que la visita del sábado no puede desligarse de estos cambios profundos en la geopolítica global. Ahora, el impacto para la política interna. Yo le preguntaría, hemos leído toda clase de versiones extraoficiales sobre este tema, los acercamientos, el lobby que hizo el régimen de Nicolás Maduro para que se concretara esta visita. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos.
Sí, bueno, Nicolás Maduro ha estado, el régimen de Maduro ha estado todo el tiempo haciendo un lobby desde hace años ya, donde buscaban precisamente tener un canal directo de interlocución, cosa a la que la comunidad internacional se había negado y la comunidad internacional siempre había apostado más bien por la opción en Noruega y la opción de la intermediación de Noruega para sentar, digamos, a las partes de este conflicto frente a frente. De alguna manera eso sigue siendo así. Lo que pasó el sábado no significa una ruptura con ese esquema, no significa una ruptura total, pero sí le mete un booster, ¿no? Un motor, le mete una aceleración muy importante porque los tiempos de Noruega son unos tiempos que implican mucha paciencia y la paciencia en este entorno global que ha cambiado tan radicalmente y para mal. La paciencia no es un atributo, es un bien tremendamente escaso, porque las cosas en el mundo en los últimos 15 días se han movido a una velocidad de vértigo y a esa misma velocidad de vértigo deben responder los actores políticos. Y entonces hay una demanda, aparte de ese lobby que venía haciendo Nicolás Maduro, digamos, para el que estaba preparado también, no olvidemos que hay un lobby o había también unos intentos de acercamiento por parte de las petroleras, ¿no? Y que al final creo que es el canal o uno de los canales que se abrió, ¿no? Entonces, lo del sábado yo lo interpreto como un elemento que cambia fundamentalmente el juego, que puede ser además muy positivo para la economía del país, no necesariamente muy positivo para la democracia del país, ¿no? Creo que hay un poco esos son los dos elementos fundamentales que se ponen en la balanza, ¿no? Sobre eso quería referirme, porque leía una declaración que ofrecía nuestra invitada al portal Crónica 1. ¿Por qué piensa usted que no necesariamente, bueno, este acercamiento directo del gobierno norteamericano es una buena noticia para la democracia en nuestro país? Bueno, porque evidentemente hay un reconocimiento de Nicolás Maduro, que es uno de los elementos que Maduro siempre tuvo como objetivo fundamental, ser reconocido como el mandatario. Y evidentemente la reunión del sábado implica un reconocimiento de Maduro, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, Maduro se anota un punto. Maduro es un mandatario que está tremendamente asfixiado financieramente, no solamente por las sanciones al país que sufre Venezuela, sino las sanciones individuales que sufren directamente él y su entorno, pero además a lo que hay que añadir las sanciones rusas que implican que la muy complicada situación financiera de Venezuela se complica aún más y las pocas cosas que podía estar haciendo Venezuela y PDVSA con los rusos, pues se imposibilitan, sobre todo con el tema SWIFT, ¿no? El tema de las plataformas bancarias, ¿no? Entonces, ante esa situación de asfixia de Nicolás Maduro y ante la situación de rebarajar las opciones energéticas y las prioridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos, evidentemente hay una conciliación allí, hay un match, hay un encuentro que es muy positivo para Maduro y que es positivo o que puede ser positivo también para las prioridades, para las nuevas prioridades de Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que ese es el trading, eso es lo que eso fue lo que vimos el sábado, pues, y que ahora van saliendo explicaciones parciales de eso que vimos el sábado, ¿no? Ahora, si me permite, nuestra invitada, tenemos que hacer una breve pausa para la policía. Al regreso quisiera referirme a las negociaciones y al silencio ensordecedor de la alternativa democrática. Incluso el propio Juan Guaidó se esperaba una declaración, al menos eso se había anunciado de forma extraoficial, no ha ocurrido que sepamos. Regreso de la pausa, quisiera su comentario. Ya venimos.
Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de, los últimos acontecimientos, el destino político de nuestro país en el marco de esta visita de alto nivel del gobierno norteamericano a Venezuela, y esto en el contexto de la guerra. Saben ustedes que inició Rusia contra Ucrania. Ayer Estados Unidos, sin ir más lejos, y Reino Unido anunciaron que, vetaban el petróleo ruso, y una de las justificaciones que se ha dado para este acercamiento directo con el régimen venezolano es justamente tener acceso a un suplidor de crudo como nuestro país. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández. Yo le dejaba una inquietud acerca del silencio, si me permite, ensordecedor de la alternativa democrática, incluso del propio Juan Guaidó. Ayer me parece que el partido Primero Justicia emitió un comunicado. Ha habido algunas declaraciones, por ejemplo, del embajador designado por la Asamblea de 2015 en Estados Unidos, Carlos Vecchio, pero ¿qué puede decirnos al respecto? La escuchamos. Sí, yo interpreto ese silencio como una sorpresa, pues, o sea, lo interpreto como que no esperaban que ocurriese lo que ocurrió, y entonces, pues, necesariamente, pues, eso amerita un tiempo de consulta y un tiempo de reflexión, pues, o sea, creo que esa es la explicación más lógica ante ese silencio, ¿no? Ahora bien, ayer, en la interpelación a la que fuera sometida, que tú lo comentabas en las noticias, en esas noticias revisadas, se reconoció, o sea, se ratificó el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino, y se ratifica la vigencia y la importancia de la mesa de negociaciones que el propio Maduro habló de que se estaban retomando, ¿no? O sea, la mesa de negociaciones, yo creo que se retoma sobre la base de este empujón vital que se da de cara a dos elementos. Solamente sabemos de dos elementos muy concretos. Uno es la liberación de los presos norteamericanos, pero otro es la posibilidad de reactivar inversiones en el área energética, ¿no? Que probablemente sea pues la motivación más importante, sin duda. O sea, recordemos, Venezuela es un mendigo sentado sobre la tapa de un cofre de oro, ¿no? O sea, Venezuela tiene las reservas probadas energéticas más grandes del planeta, y ha perdido 20 años
en una disputa estéril que ha impedido el desarrollo nacional en función de ese potencial energético tan único, tan singular, ¿no? Entonces, recordemos que cuando llega Chávez a la presidencia hace 22, 23 años, Venezuela producía 3.300.000 barriles de petróleo al día. Venezuela venía de un proyecto de ampliación de la producción petrolera que se estimaba iba a llegar a 5 o 6 millones de barriles por día, de acuerdo a la apertura petrolera esta que liderizó Luis Justi, ¿no? En su momento. No solamente eso no pasó, sino que la producción fue mermando progresivamente hasta los niveles de hoy, que son alrededor de 600.000 barriles diarios. Es decir, se redujo como una cosa insólita, ¿no? Entonces, precisamente creo que ese es el negocio o la oportunidad de negocio tan clara por el lado de las operadoras petroleras, pero por el lado de la propia estrategia energética de los Estados Unidos, pues se puso eso en un balance y se asume que los pecados de un Maduro terminan siendo unos pecados veniales al lado del monstruo nuclear que tú estás viendo enfrente con el tema Putin, el tema Rusia, ¿no? El tema de la ambición imperial rusa. Entonces creo que eso es lo que está en juego, ¿no? Ahora, sobre la estrategia de los factores de alternativa democrática, bueno, lucen todavía muy divididos. Insisto, hemos visto reacciones dispersas, comentado el comunicado de Primero Justicia ante los encuentros de el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, hablando de los puntos que ellos proponen para las negociaciones en México, una declaración de Carlos Vecchio, insistimos, designado como embajador ante Estados Unidos por el gobierno interino. Él decía, hoy Venezuela se ha convertido para el Kremlin en una punta de lanza para desestabilizar el continente. Venezuela hoy es para Putin lo que fue Cuba para la antigua Unión Soviética. Y él decía que el régimen venezolano es un aliado maligno de Putin en la región. Y bueno, todo pasa por la restitución de la libertad y la democracia en Venezuela. No hacerlo seguirá afectando peligrosamente la paz y la estabilidad. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico? La escuchamos. No, creo que el embajador Vecchio tiene razón en sus argumentos, pero justamente creo que esos argumentos son los que están poniendo sobre la mesa el Departamento de Estado cuando envía a unos emisarios de tal nivel a negociar en Venezuela. O sea, justamente eso. Al final, la alianza de Venezuela con Rusia es una alianza que ha sido muy importante, pero Rusia es un país económicamente del tamaño de España. O sea, Rusia tiene muchísima más importancia geopolítica en estos momentos que lo que le correspondería por tamaño de su economía. Rusia es un país equivalente a Chile, equivalente a Italia, o sea, es un país, en términos económicos, es un país muy menor. No es comparable con Estados Unidos, que al final lo que se expresa detrás de lo que pasó el sábado es como si Estados Unidos hubiera de repente dicho, oye, somos el mercado natural de Venezuela. Y como que Venezuela hubiera dicho, Estados Unidos es nuestro mercado natural, que es una verdad de perogrullo, pero es una verdad que ha estado oculta durante 24 años. Claro, pero la discusión ayer se dio en el Congreso norteamericano justamente cuando interpelaban a Victoria Nuland sobre, e incluso comentábamos ayer con la audiencia el comunicado del senador Bob Menéndez del Partido Demócrata del presidente Biden, bueno, criticando la posibilidad de financiar al régimen de Nicolás Maduro, utilizando como argumento
la necesidad de tener un suplidor de petróleo en las actuales circunstancias. Yo le pediría un comentario en el marco de lo que venimos hablando. La escuchamos. Sí, yo oí las declaraciones del senador Menéndez y también de Marco Rubio, ¿no? Ambas me parece que están marcadas por una lógica de all politics is local, ¿no? O sea, toda política es local y las críticas de ambos están orientadas más a las elecciones de midterm en los Estados Unidos que a la situación geopolítica. Hay políticos en Estados Unidos que apoyan a políticos republicanos que están apoyando este movimiento o este acercamiento a Venezuela. Y creo que es más, o sea, más que haber una brecha aquí entre republicanos y demócratas, lo que hay es un acuerdo de intereses fundamentales en términos de política estratégica de los Estados Unidos, que une por igual a demócratas y a republicanos y al sector energético. Es un sector tremendamente poderoso en el mundo y en los Estados Unidos en particular. Claro, pero el argumento que ha utilizado, por ejemplo, el senador Marco Rubio, sin salirme del tema de Venezuela, es que Estados Unidos, o sea, justamente la industria petrolera norteamericana podría suplir, digamos, el petróleo, el crudo que ya no va a llegar desde Rusia. Sin embargo, se ha recurrido a Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo estaba leyendo esta mañana, yo no soy una experta energética en lo absoluto, pero estaba leyendo unos números, unas cifras, y el aporte que hace Rusia al consumo energético de los Estados Unidos es ínfimo, es alrededor del 3%. O sea, en realidad el tema no es el impacto mayor que va a tener el dejar de comprarle petróleo a los Estados Unidos. En realidad el tema tiene que ver con las alianzas y el tema tiene más que ver desde la perspectiva energética y desde la perspectiva de las operadoras petroleras en Venezuela, que si tú persistes en las sanciones petroleras, estás dejando que Venezuela haga alianzas con quienes son tus adversarios. O sea, tiene más que ver con el hecho de que la interpretación de Chevron y de otras operadoras que no son tan importantes como Chevron para Venezuela, pero es que si las sanciones petroleras persisten, estamos empujando a Venezuela, que es el cofre que contiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, a que haga sus alianzas con Rusia y con China. Esa es la lógica que está por detrás de esto. Ahora, tengo que preguntarle, ya hablando de política interna de Venezuela, ayer Victoria Nuland decía en esta interpelación en el Congreso, la número 3 de la diplomacia estadounidense, que, bueno, en su opinión, este acercamiento al régimen de Nicolás Maduro iba en la misma línea de los intereses de la alternativa democrática en Venezuela, porque le parecía que era imperativo esto de retomar las negociaciones en México, que fueron interrumpidas por decisión de Nicolás Maduro, utilizando como argumento el caso de Alex Saab. Yo le pediría un comentario porque se ha puesto sobre la mesa esto de las garantías otra vez electorales. Ya sabemos lo que ocurrió en los procesos anteriores, lo conversamos con nuestra invitada, me refiero a las regionales y luego la repetición de elecciones en Barinas. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? La escuchamos. Sí, y que sorprendentemente además el tema Saab, Alex Saab no ha vuelto a salir, no ha vuelto a ser mencionado. A Maduro cuando le hablan de Saab dice, ¿cuál Saab? Será el fiscal, ¿no? Como si no existiera, ¿no? Que no deja de ser llamativo, no deja de ser curioso, ¿no? Pero sí, en efecto, se anuncia esta vuelta a México. México no había avanzado mucho, pero lo poco que había avanzado y que uno venía oyendo era en el tema de
mejorar la administración de justicia, ¿no? En Venezuela. O sea, crear las condiciones básicas para una separación de poderes reales y una administración de justicia medianamente funcional. Ese aspecto en particular, por ejemplo, es fundamental a la hora de que tú estás pensando en que vengan nuevas inversiones en el sector energético de Venezuela. O sea, no habrá posibilidades de inversión energética o inversión internacional si no existe una separación de poderes que garantice que la administración de justicia es imparcial. O sea, en la medida que tú tengas una dama ciega cuya venda se la está poniendo el Maduro o el dictador de turno, en esa medida tú no tienes inversiones porque nadie se siente seguro de lo que va a hacer y de lo que va a invertir no necesariamente hablando de Venezuela solamente, hablando en general. Entonces, yo veo muy claro, por ejemplo, que México se retome acelerando todo lo que es el tema de la administración de justicia en el país y la separación de poderes. Bueno, Beatriz Fernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, tratando de ayudarnos a entender, bueno, estos hechos ocurridos en las últimas horas de manera vertiginosa, con el impacto que tienen no solo para la geopolítica mundial, concretamente para nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Gracias a ustedes, Alejandro. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras Más, Palabras Menos. Le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ya la tenemos en la sala de Zoom. Se trata de María Alejandra Aristigueta, quien fue embajadora designada en Suiza
por la Asamblea Nacional de 2015, defensora de derechos humanos, especialista en diplomacia internacionalista. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días para ti, María Alejandra. Encantada de estar aquí en tu programa de nuevo. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Ya le voy a preguntar acerca del impacto, el alcance de esta guerra que ha iniciado Rusia con Ucrania para el mundo y concretamente para nuestro país. Simplemente le pediría un comentario inicial sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas, el papel de los Estados Unidos en el marco de este conflicto y la reciente visita a Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? La escuchamos. Bueno, aquí hay una serie de elementos. Yo creo que es normal que todos los países estén buscando la manera de reorganizar sus intercambios comerciales, porque en un conflicto, en un escenario de conflicto es necesario buscar alternativas, planes B, planes C, para garantizar el flujo de mercancías y de servicios para sus países. En el caso concreto de Estados Unidos, uno de los elementos más importantes de la política exterior norteamericana es garantizar la seguridad del Estado, la seguridad de Estados Unidos. Y esto no solamente se tiene que ver desde el punto de vista militar o desde el punto de vista de la población, sino también tiene que verse desde el punto de vista comercial. Y por supuesto ahí es donde entra el tema de la seguridad energética, el tema de la seguridad en el suministro tanto de petróleo como de gas, como de cualquiera de las energías que sean necesarias para Estados Unidos para mantener sus niveles de industrialización y sus niveles para mantener a flote su economía. Entonces es normal, no hay que sorprenderse de que busquen alternativas, no solamente se dirigieron al régimen para hablar con el régimen, sino que también han estado buscando conversaciones, han estado teniendo conversaciones con otros países suministradores de petróleo para garantizar, aunque es un país autosuficiente en petróleo, autosuficiente en su producción petrolera, para garantizar ese flujo de suministro que le va a ser necesario si vemos este conflicto armado, esta invasión de Rusia hacia Ucrania como una cosa que arrancó hace apenas un par de semanas, pero que puede durar en el tiempo de manera indefinida, ¿no? Entonces tienen que ir tomando sus previsiones. Ahora, que eso tenga unos efectos en la política interna venezolana, que tenga unos efectos además para la oposición venezolana, bueno, sí, efectivamente, y eso digamos que para ellos puede que sea un daño colateral, puede que sea una cuestión menos importante, pero para nosotros puede ser de suma importancia. Ahora, tengo que preguntarle acerca del devenir del conflicto. Usted decía, esto se puede alargar en el tiempo. Leíamos una nota del Mundo de España advirtiendo que Ucrania organiza la resistencia y se prepara para una guerra larga. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, efectivamente. Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que Rusia no se esperaba que esto iba a ser una guerra tan larga, que iba a ser una invasión tan larga. Pensaba que iba a ocurrir como cuando invadieron los territorios de Georgia, que en cuestión de semanas iban a tener ocupados los territorios, como cuando también invadieron para recuperar Crimea, lo hicieron de esa manera. El tema es que no solamente los ucranianos tienen una razón más allá de un tema económico o de un tema político, es una razón vital. O sea que si no paran la guerra, pues ellos desaparecen como país, desaparecen como entidad política. Y por otra parte, el apoyo que han recibido de la comunidad internacional, en particular de Europa, pues también los ha ayudado a mantenerse en esta lucha y a dar unas respuestas que nadie se esperaba, sobre todo en los inicios nadie se esperaba que iban a ocurrir. No olvidemos que la Unión Europea, la cabeza de la Unión Europea, invitó al presidente Zelensky a que se fuera al exilio para poner su vida a salvo. Y él dijo, no, la pelea está aquí. O sea, yo lo que necesito no es que me faciliten un exilio dorado, sino que me ayuden a combatir esta situación. Entonces, nadie se esperaba que esta iba a ser la reacción de los ucranianos, pero efectivamente es un tema vital. Y por esta razón, yo creo que ha habido un error de cálculo de parte de todo el mundo, y por esto vimos tanta lentitud en la respuesta de los europeos y tanta tibieza de parte de los europeos, y ahora cada quien están preparando sus contingentes porque se están dando cuenta que, ni Rusia va a ceder, ni Ucrania va a ceder, y que todos los que pensaban que esto iba a ser una cosa más de pronunciamientos, de retórica, ahora están buscando, el reacomodo necesario para poder sobrevivir.
Ahora, el mundo financiero, las agencias, y ahora mismo pienso en Fitch, prevén que Rusia, la deuda rusa, va a caer en incumplimiento de forma inminente, producto de las sanciones de Occidente. Yo le pediría un comentario: ¿qué impacto puede tener una situación de esta naturaleza para nuestra región, para Venezuela y, bueno, los satélites que tiene este país en América Latina? La escuchamos. Alejandra, la situación es bastante compleja, ¿no? Hay bastantes voces que apuestan a que las sanciones tengan un efecto inmediato o en el corto plazo y que fuercen un poco la situación para que Rusia ceda. Sin embargo, hay otras opiniones que parten de la base de que, estando en un país que primero hizo suficientes reservas, luego que tiene un sinnúmero de relaciones comerciales y económicas y financieras con con otra cantidad de países, que probablemente entonces le permitan salvaguardar o sortear las sanciones por un tiempo determinado. No sabemos exactamente por cuánto tiempo. Entonces, no estamos muy claros la información es contradictoria. Entonces, no estamos muy claros en que efectivamente va a haber un colapso de Rusia, si va a haber un colapso de la hegemonía de Putin en esta situación, o si efectivamente vamos a ver más bien cómo se van a sortear las sanciones y vamos a ver una repetición de otros escenarios de sanciones, como el caso del régimen venezolano, que ha logrado sortear las sanciones durante 3 años y que ha conseguido, a través de distintos acuerdos comerciales, a veces no del todo transparentes ni de todo, digamos, muy plagados de corrupción más bien, han logrado seguir intercambiando petróleo, han podido seguir manejándose a pesar de las limitaciones que se han tenido. Entonces yo creo que hay que prepararse siempre para los peores escenarios y prepararse entonces para este escenario de más largo plazo y que las consecuencias van a haber consecuencias para todos los países, porque estamos hablando de que el conflicto es entre un país sumamente grande y que ha crecido dentro de la escena mundial. No olvidemos que a raíz de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, Rusia se había visto muy, muy debilitada y que ha tenido 20 años para recuperarse desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, por supuesto, político, y que las aspiraciones expansionistas de Putin han estado presentes durante muchísimos años y han estado buscando regresar a esas fronteras que tenía al principio del siglo XX, cuando era un imperio, y posteriormente en los periodos de la Unión Soviética, en el periodo de vida de la Unión Soviética. Esto está buscando regresar a esos espacios y vamos hacia este agrandamiento de Rusia, porque es parte de una política que se ha fijado Putin desde sus inicios y que no va a terminar, o sea, no va a parar hasta que no la vea cumplida. Entonces, yo sí creo que tenemos todo el mundo tiene que identificar sus contingencias, tiene que ver cómo esto los va a afectar y sin duda los países de América Latina no van a estar exceptuados de esto. Ahora, la pregunta que yo le haría es, ¿cree usted que esta estrategia de acercamiento a Venezuela signifique, bueno, un aislamiento de Rusia? Es decir, lo pongo en otros términos, que establecer este vínculo comercial con Venezuela garantice que el régimen de Nicolás Maduro y el régimen venezolano, que lleva años tejiendo relaciones con Rusia, bueno, deje de lado la influencia de Vladimir Putin en la región. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo no creo que eso vaya a suceder. Primero, no creo que vaya a suceder de un día para otro. Aquí estamos hablando de unas relaciones comerciales y de unas relaciones políticas e ideológicas muy, muy profundas, de muchísima data. Y estamos hablando de unas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos que se han deteriorado y se deterioraron a puntos máximos en el 2019. Entonces, estamos hablando, yo vería más bien esto como un ejercicio más de mediano plazo, un primer intento de parte de Estados Unidos de buscar estas alternativas para diversificar el origen de su suministro de petróleo, pero al mismo tiempo
es un intento de ir reconstruyendo esta relación con Venezuela de cara al futuro. Yo honestamente pienso que las relaciones de Rusia con América Latina y tanto como las relaciones de China han estado creciendo durante los últimos 20 años y esto no va a variar, todo lo contrario. Aquí estamos frente a un nuevo escenario mundial, estamos frente a un nuevo balance de poder, donde tenemos una Unión Europea que ha decaído, que se ve mermada, un Estados Unidos que ya probablemente hizo pico y está también en un proceso de declive. Es una cuestión de tiempo, eso no va a pasar de un día para otro, pero que en los próximos 20, 30, 50 años, pues Estados Unidos dejará de ser la superpotencia mundial que fue. Y vemos estos dos otros países que reemergen en el escenario internacional con muchísima mayor fuerza o con un reposicionamiento, como es en el caso sobre todo de Rusia, en un reposicionamiento luego de un periodo de debilidad de final de los años 90 hasta probablemente mediados de la primera decena, la primera década del 2000. Yo lo que veo en este momento, María Alejandra, para resumirlo, es una reorganización del balance de poder, de la balanza de poder de los países, de los grandes jugadores que tenemos, los grandes actores mundiales, y vamos a tener, en este proceso de ajuste, vamos a tener idas y venidas, vamos a tener momentos en los que sentimos que Estados Unidos está reafirmándose en su hegemonía, y vamos a tener otros momentos en los que vamos a tener más bien un reforzamiento tanto de China como de Rusia. María Alejandra Aristigueta, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos, internacionalista, quien fue embajadora de Venezuela en Suiza. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Muchísimas gracias, María Alejandra. Hasta la próxima. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. No lo van a usar la imagen. Vamos, amigos, palabras más, palabras menos. Estamos coordinando con nuestra siguiente invitada. Le comento ya al aire, creo que, bueno, como se sienta nuestra invitada mejor, preferimos evidentemente la cámara por la transmisión en streaming, pero digamos podemos conversar tranquilamente sin imagen. Se trata de Tamara Tarasiuk, quien es directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, y yo le agradezco profundamente recibir esta comunicación. Ayer le comentábamos, mientras coordinábamos la entrevista, el tema de los derechos humanos, el destino de los presos políticos de nuestro país, temas como la represión, la reforma, la necesaria reforma del Poder Judicial, que, bueno, de momento han estado por fuera de estas negociaciones entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro. Tamara Tarasiuk, 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Perdón el ida y vuelta sobre la cámara, no sabía si iban a usar la imagen. Es un placer estar aquí contigo. Gracias por atendernos. Yo le pediría un comentario. Primero,
acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la posibilidad de que se retomen estas negociaciones luego de una visita de alto nivel del gobierno norteamericano a Venezuela. De hecho, el presidente Joe Biden celebraba las últimas horas la liberación de 2 presos políticos de nacionalidad norteamericana. Él decía, podrán abrazar a sus familias. El tema de la represión y presos políticos ha quedado un poco fuera de esta negociación que se inició en México de las partes en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Yo creo que es importantísimo incluir una agenda de derechos humanos en la negociación. Es una de las grandes deudas pendientes que tiene Venezuela. Es imposible pensar en algún tipo de transición democrática sin tener en cuenta esta agenda. Y es extremadamente amplia. Por un lado tiene que ver, como decías, con los presos políticos, tiene que haber una negociación clara para liberar a todos aquellos que están detenidos arbitrariamente. Por supuesto, es una excelente noticia que 2 personas que lo estaban puedan regresar y estar con sus familias. Hay muchos más y muchas familias más que todavía están esperando, pero la agenda también tiene que incluir una reforma estructural al sistema de justicia. En Venezuela hoy la agenda de la negociación tiene que incluir una reforma estructural al sistema de justicia. Hoy en Venezuela no hay independencia judicial, la justicia es un apéndice del Ejecutivo, y todos estos esfuerzos que están haciendo las autoridades para tratar de mostrar que están reformando la justicia parecen ser más bien iniciativas que buscan disuadir a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de avanzar con su investigación. No es que se trate de un esfuerzo genuino de reformar la justicia o tener una justicia independiente. Todo esto es indispensable para cualquier negociación. Y eso es un poco lo que nosotros estamos pidiendo, que en el marco de las negociaciones que ojalá se reanuden, porque es posiblemente la única manera que hay para pasar a una próxima etapa, se incluya una agenda clara con medidas concretas y también con un mecanismo de supervisión, porque si no, negociar acuerdos que después nadie cumple y nadie se asegura que se cumplan, no tiene mucho sentido. Ahora, varias inquietudes. Es interesante lo que menciona. ¿Cree usted que, digamos, pueda esta negociación o los términos en los que se ha establecido, incluso la iniciativa del chavismo de designar un Tribunal Supremo de Justicia a través de la Asamblea que ellos controlan, esto pueda disuadir de alguna manera a la Fiscalía o obstaculizar, mejor dicho, el trabajo que viene realizando en el marco de una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad? Yo no creo que una reforma que sea cosmética, que no avance estructuralmente en reformar a la justicia, cumpla con lo que se llama el requisito de complementariedad. O sea, la Corte Penal Internacional es un recurso de última instancia y solo se involucra en avanzar en investigaciones penales a nivel internacional cuando la justicia local no camina y no sirve. De hecho, Colombia, un país vecino de Venezuela, es un buen ejemplo de eso. Durante 10 años o más estuvo abierta una investigación, un examen preliminar, como se llama, el paso inicial en Colombia, justamente porque las autoridades colombianas y la Fiscalía tenían la posibilidad de este ida y vuelta, donde se mostraba que en Colombia había ciertos esfuerzos y avances dentro del marco interno para avanzar con las investigaciones. Eso no es posible en Venezuela, o sea, no hay nada que hoy permita que las autoridades muestren unas investigaciones que efectivamente le den a las víctimas o a sus familias acceso a la justicia. Entonces, para que se cumpla con este requisito de complementariedad, las investigaciones tienen que ser genuinas, tienen que ser llevadas a cabo por una justicia independiente y tienen que ser llevadas adelante sobre los mismos hechos e implicando a las mismas personas que implicaría la Corte Penal Internacional. Entonces, esto significa bien arriba en la cadena de mando. Ahora, ustedes en un momento determinado se pronunciaron justamente acerca de las negociaciones, la agenda de derechos humanos y proponían, o digamos, hablaban de la necesidad de liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos. En el marco de esta discusión, yo le pediría un comentario, ni hablar de el fin de las detenciones arbitrarias, terminar la censura, entre otros temas. Pero con relación a este punto de los presos políticos,
en Venezuela hay una discusión sobre el uso que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro justamente como fichas de cambio para alcanzar objetivos políticos de su administración. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? ¿Cómo llegar a esta liberación o excarcelación de aquellos que han sido detenidos por razones políticas en nuestro país? La escuchamos. La realidad es que hoy los representantes de Maduro no se van a sentar a esa mesa de negociación y dar nada a cambio voluntariamente. Lo harán solo bajo fuerte y consistente presión internacional. Entonces, la manera de conseguir que se sienten a esa mesa y que hagan concesiones es a través de la presión. Y esa presión viene de distintos lugares. Le temen a la Fiscalía Penal Internacional, a la Corte Penal Internacional. Si no, no estarían haciendo todos estos esfuerzos y todas estas piruetas para tratar de mostrar que están en realidad investigando los delitos. No les gustan las sanciones, tanto las económicas que les afectan el acceso a los mercados financieros, como las sanciones individuales, porque quienes están siendo sancionados o sus hijos quieren viajar al exterior, quieren tener dinero en sus cuentas bancarias y usarlas. Entonces son estos los mecanismos de presión que van a generar que se sienten a la mesa y den algo a cambio. Lamentablemente, el uso de presos políticos como fichas de cambio es una práctica desagradable, no solo de Nicolás Maduro, lo mismo está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua. Pero la negociación es un vehículo para conseguir que gente que está arbitrariamente privada de la libertad, sujetas a procesos penales que no tienen ninguna base y en los cuales se violaron todos los derechos al debido proceso, puedan salir de esta situación en la que están. No deberían haber estado nunca ahí, esta solución no debería ser política, pero los procesos penales son políticos. Entonces ese es el escenario en el cual estamos trabajando, ¿no? Finalmente sabemos que tiene compromisos que cumplir nuestra invitada. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal en torno al reinicio de estas negociaciones en México? La verdad es que es un proceso largo. Inclusive cuando uno ve las últimas declaraciones de gobiernos de otros países que están siguiendo la situación de derechos humanos, ya públicamente le están poniendo el ojo a las elecciones presidenciales, para las cuales falta mucho. Yo creo que la expectativa más razonable sería esperar que se use el último informe de los expertos internacionales de la Unión Europea sobre las elecciones en noviembre y las elecciones posteriores en Barinas para establecer cuáles son las medidas que deben adoptarse para llegar a esas elecciones presidenciales en un clima que permita algo parecido a elecciones libres y justas en Venezuela. Ese es una guía, un mapa que establece qué es lo que hay que hacer para que eventualmente hayan elecciones libres y justas en Venezuela. Entonces creo que si se lograse eso, si se lograsen concesiones para que los venezolanos puedan expresar su voluntad popular a través de las urnas, habrá sido una negociación enormemente exitosa, porque es el primer paso hacia restablecer una cierta transición democrática para la cual habrán enormes desafíos una vez que ocurra. Pero creo que esa es, desde un punto de vista realista, una expectativa que nos puede acercar a una transición democrática. Tamara Taraciuk, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. Gracias, quien conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. A nosotros se nos ha agotado el tiempo y nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Helmen Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.